este mensaje tan lindo nos viene muy bien a lo que nos estamos proponiendo andar y caminar en estos días que nos vienen. Esto de cuidar nuestro corazón de la vida que Dios nos ha dado es tan importante, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros cuidamos nuestro corazón en la gracia del Señor, podemos traer a otros a esta misma gracia. Y no que esa confusión nos confunda más que a los que están confundidos, pues. Nosotros estamos involucrándonos, amados, desde el domingo pasado. Nos propusimos entrar en una carrera, en una trayectoria este año que nos permita conectarnos con lo que estamos llamando la cultura del reino. Y más que un simple tema, como un tema de moda, es, ¿verdad?, el tema de los temas que la iglesia tiene que tener. ¿Alguien tiene aceite por ahí para la puerta? Gracias, Señor. El tema de los temas, la cultura del reino. Y lo que estamos buscando con esta enseñanza y con esta palabra que estamos impartiendo a sus vidas, es establecer esos valores divinos que nos van a empoderar para vivir como Dios lo ha planeado. Amén. Esos valores maravillosos para que nosotros podamos vivir con la influencia que tiene que influenciarnos, valga la redundancia, para que con esa influencia nosotros influenciemos a otros de una manera potente, maravillosa. El que da, recibe. Entonces, si le damos a Dios nuestro corazón, vamos a recibir un corazón fortalecido, como lo decía esta historia, ¿no es cierto?, actuada que Rafaela y Génesis nos decían. Entonces, si tú y yo nos desarrollamos con los mismos valores, lo que va a suceder, si tú y yo nos desarrollamos con los mismos valores, lo que va a suceder es que se va a crear en medio nuestro una cultura. Y una cultura tiene su peso, tiene su trascendencia. Y esto es lo que la iglesia tiene que desarrollar en este tiempo. Una cultura. Una cultura tiene que ver con el estilo de vida que nosotros vamos desarrollando y por ende nos mueve, ¿no es cierto? Y define al final y al cabo lo que nosotros somos y lo que vamos a decir y cómo actuamos en la vida. La cultura influencia en toda nuestra vida. Por eso estamos llamados de parte de Dios. Por eso Dios nos ha dado su palabra, para que esa palabra intervenga en nuestra manera de vivir de tal forma que delinee, establezca un camino que tenemos que recorrer y no seamos llevados, como dice la Escritura, por cualquier viento de enseñanza, por cualquier idea que en este mundo es muy propio, ¿no es cierto? Entonces es a través de la cultura que se definen nuestros valores. Por eso es que nos hemos propuesto, amados, trabajar este año, a partir del domingo pasado, trabajar con esmero, con fidelidad. Les estamos regalando un folletito. ¿Lo vio? ¿Qué le lo recibieron? ¿Sí? Ese que usted tiene en su mano es lo que comenzamos a enseñar la semana pasada. Continuamos esta y vamos a seguir sobre las próximas semanas. Y durante todo este año vamos a estar estableciendo una serie de valores que tienen que ver con los valores del reino de los cielos, para que sean estos valores los que dirigen nuestra vida y no los valores que están en el mundo, que por lo demás los valores del mundo son susceptibles a ser engañados, a ser manipulados y a desvanecerse, porque no perseveran, no permanecen en el tiempo. Pero los valores del reino de los cielos están establecidos sobre la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, si tú estás establecido, si tus valores están establecidos en la palabra de Dios, tú vas a permanecer para siempre, no importa en la situación en que estés. Porque los valores que tú tengas te van a permitir
desarrollar las ideas, las actitudes, etcétera, etcétera, todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo. Y lo mejor de todo es que cuando tienes los valores del reino, te mueves con esos valores para hacer las cosas del reino y traspasas todas las limitantes que existen en este mundo. Así que vamos a trabajar con esto y para que tengamos algo que nos caracteriza. Insisto, valores que se hacen presente en nuestra manera de vivir. Entonces iniciamos la semana pasada con este tema que usted tiene allí en este primer fascículo, que nos hace pensar y determinar para todo nuestro día, ¿qué cosa? Que Dios es bueno. ¿Verdad que sí? Algo tan básico, tan elemental, que podríamos desestimarlo, pero es el fundamento que estructura toda nuestra cultura. Toda una manera potente de vivir se establece sobre la realidad y la naturaleza maravillosa de Dios, que Dios es bueno. Como decíamos la semana pasada y nos basábamos en el Salmo, para siempre es su misericordia. Nunca deja de ser Dios en su bondad. Entonces toda nuestra vida se desarrolla en virtud de este valor. ¿Cuál es el valor? Que Dios es bueno. Por lo tanto, creemos frente a todo lo que nos sucede que la bondad de Dios es nuestra bandera. Esa bandera bendita que tú, por una decisión propia, no sujeto a sentimientos o emociones que te da las circunstancias, sino que por una cuestión de convicción, es una bandera que tú puedes poner en el lugar donde estés y establecer quién es Dios para ti. La semana pasada decíamos que en la medida que yo entienda cómo es Dios, es como mi vida se desarrolla en Él. Entonces, si tú entiendes que Dios es un Dios de juicio, es un Dios de estándares, de que tienes que alcanzar ciertas cosas para poder recibirlo de Él, entonces te vas a mover en ese plano. Pero cuando tú entiendes los valores del reino, y estos valores te hacen entender, en primer lugar, que Dios es bueno, entonces puedes descansar y puedes confiar en que Él te llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que creemos en Dios va a determinar cómo nuestra vida en Él se mueve. Entonces preguntémonos en este momento, ¿por qué, siendo tú y yo hijos del reino de los cielos o hijas del reino de los cielos, podemos tener seguridad absoluta y traer paz en nuestro entorno? ¿Por qué tú y yo podemos traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y con esa paz vencer cualquier tormenta? También nos preguntamos, ¿por qué mirar con confianza y seguridad hacia adelante nada más? ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque Dios es bueno. ¿Me está entendiendo? Si vives en virtud de ese valor, la vida te es favorable. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que sí? Y después de eso, eternamente y para siempre. Y después de eso, reinando con Él en gloria. O sea, nuestra proyección y nuestra expectativa de vida es maravillosa por causa de la bondad de Dios. En términos de resumen, nosotros decíamos que esta verdad de que Dios es bueno significa en términos prácticos para nosotros que Él siempre está de buen humor para con nosotros. Él siempre está de buen humor y esto significa directamente que Él no está enojado con nosotros. Aleluya. Y cuando tú te sacas eso de en medio, que tienes que vivir
para agradar a Dios, porque Dios puede enojarse contigo si no haces las cosas que corresponde. Pero cuando tú entiendes que Dios no tiene conflicto contigo, su amor te alcanza para que mejore tus conductas. Amén. Ya no es una forma de pensar, ya no es un estándar, ya no es un deber. La ley de Dios escrita en su palabra, que es potente, poderosa, ya no es un requerimiento que está ligado con tu conducta. La ley es un valor que tú recibes en tu corazón para recibir la gracia de Dios, para ser como Él es, perfecto en todo, santo como Él es santo. En Él no hay mancha ni arruga, en Él no hay nada que sea fuera de lugar, ¿sí o no? Para eso nos ha dado su palabra, que es su ley, que ahora está establecida en nuestros corazones. Entonces entendimos que Él está a nuestro favor. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está a nuestro favor siempre. Aunque nos hayamos caído, aunque nos hayamos equivocado 1000 veces, 7 veces se caerá el justo. Y como dice una versión, 7 veces se levantará. En la Reina Valera dice, se levantará, definitivamente. El impío se cae y no se vuelve a levantar. Pero nosotros podemos caer 7 veces. ¿Qué significa 7 veces? Que siempre te puedes levantar. Porque Dios es bueno. Amén, iglesia. Pero esto también significa, se lo pusimos allí en este primer fascículo para que usted lo lea con calma después y lo atesore en su corazón. Esto también significa que no importa qué pase, podemos estar seguros de que Él está con nosotros siempre. Amén. Por lo tanto, podemos siempre confiar en la bondad de Dios. No es que Dios de repente no va a tener ganas de bendecirte, o que está cansado contigo. Dice la palabra de Dios que Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no se vuelve atrás. Amén. Porque yo no cambio, le dijo a Israel, cuanto más a nosotros en el nuevo pacto. Porque yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos. O sea, su amor permanece para siempre, y esto nos da plena confianza. Mira lo que dice, mi niña, por favor, Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1, verso 7. Mira esta verdad maravillosa. ¿Lo tenemos? Nahum 1:7, ahí está. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aleluya. En otras palabras, ¿saben lo que significa eso en términos del Nuevo Testamento? Que conoce a los que en Él confían. Que los que en Él confían reciben una revelación que te hace comprender cómo Dios conoce tus profundos pensamientos y sentimientos, para que tú salgas de allí, no importa cuán malo sea, Dios te va siempre a sacar adelante. ¿Lo entiendes o no? Entonces podemos confiar en Dios. Podemos confiar que mi vida va a llegar a su destino, no porque yo lo pueda hacer, no porque yo me esté construyendo un camino. ¿Se acuerda que mencionábamos al gran poeta? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado, esa era la cosa. Hoy día nosotros decimos algo mucho más potente. Nosotros no tenemos que hacernos camino, porque Jesucristo nos hizo el camino. Aleluya. Le estoy repitiendo estas verdades que tenemos que atesorar en nuestro corazón para que nos podamos desarrollar. ¿Cómo? Con confianza. Tú no estás tratando de hacer algo para que Dios te ame. Dios ya te amó. Amén. Y Él se va a encargar de que tu camino sea recto. Amén. Aleluya. Y cuando tú no estés bien, Él te va a confrontar. Él te va a tratar como padre que trata al hijo. Por eso la palabra dice en hebreo que Él azota, que Él castiga, que Él le da a todo aquel que tiene por hijo.
Pero el concepto de castigo no es el concepto de juicio, de condenación que nosotros manejamos en la religiosidad, sino que es aquel trato que el padre hace con el hijo que ama, porque tiene una proyección segura el hijo. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Amén. Aleluya. Entonces, por esto la palabra nos enseña que nosotros debemos estar siempre confirmados en la verdad presente. Dice el apóstol Pedro ahí en su segunda carta. Debemos estar confirmados en la verdad presente. ¿Y esto qué significa? Que esta verdad eterna de Dios debe cubrir cada etapa de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, no importa el contexto donde se desarrolle, no importa en qué medio, en qué ámbito cultural, qué cultura esté imperando allí. Tú tienes un llamado mucho más potente, mucho más glorioso, que el Señor es bueno contigo y que te llamó para que estés sobre esas circunstancias y no que esas circunstancias vengan sobre ti y te destruyan. ¿Lo entiende? Entonces, estamos diciendo, hermanos míos, que Dios tiene para nosotros un camino de potencia, de poder, que nos va a llevar sobre las situaciones y los estándares de este mundo, para que su amor fluya a través nuestro, en gozo, en paz, en justicia. Gracias, Jesús. Entonces hoy quiero invitarlos a que establezcamos otro fundamento en esta verdad. Y es el hecho de que por cuanto Dios es bueno, Él, por su voluntad todopoderosa, determinó algo básico que nosotros tenemos que hacer, un valor esencial para nuestra vida. Porque si tú estableces este valor en tu corazón, en este contexto de que Dios es bueno, siempre vas a vencer. ¿Sabes qué es lo que dice este valor extraordinario? Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Usted lo sabía, ¿verdad que sí? Pero lo que no sabemos muchas veces, o más bien sabiéndolo, no lo manejamos con la verdad que corresponde, y en lugar de nosotros ser una influencia sobre un mundo que está bajo el mal, somos influenciados por el mal, y el mal que pertenece a Satanás, que es mentiroso y engañador desde siempre, nos termina afectando. Finalmente, en muchas ocasiones, la iglesia termina escondiéndose de Satanás en lugar de confrontarlo, en lugar de quitarlo de en medio. Finalmente termina sin autoridad en lugar de ejercer su autoridad. Termina orando a Dios por protección en lugar de hacer manifiesta la protección que nosotros tenemos a través de una actitud, de palabras de valor, de palabras de autoridad. ¿Me está escuchando? Amén. Eso hace la diferencia. Por eso tenemos que entender desde lo profundo de nuestro corazón esta verdad maravillosa. Dios ha sido tan bueno y en esa bondad Él ha vencido al diablo y por lo tanto ha deshecho las obras del diablo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Y aquí entramos en tierra derecha. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Escúcheme con mucha atención. ¿Estamos? Ya. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Todo aquel que como estilo de vida tiene el pecado, porque está prisionero del pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo que dice la última parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto tiene que convertirse en una cultura en nosotros, en una forma de pensar, de desarrollar nuestra perspectiva de vida, en una manera que nos haga mirar la humanidad entera que está alrededor nuestro,
El mundo que nos rodea tiene que estar afectado por esta cultura maravillosa que las obras del diablo han sido deshechas. Eso nos da autoridad, hermanos míos. Eso nos da una presencia prevalecente que manifiesta gracia de Dios. Les recuerdo otra vez que estamos en que nos hemos propuesto establecer una cultura de reino que nos ayude a pensar y a actuar en nuestro estilo de vida como el cielo se mueve allá, que la cosa se mueva acá. ¿Sí? Así como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces esta oración pasa de ser una petición que podría o no cumplirse a una condición de vida, a una cultura en la cual yo me muevo. Yo soy que conecta el cielo con la tierra. Amén. Y esto es posible porque Jesús en la cruz deshizo todas las obras del diablo. Amén. Y aquí tenemos una declaración potentísima, iglesia. Y esta declaración dice que la esencia del mal ha sido vencida y está deshecha. Amén. ¿Puedes creerlo conmigo? Amén. Acuérdese de esto. El mal ya no tiene poder sobre ti. Amén. Las obras de aquel que nos incita a la muerte y el pecado que nos separan de Dios han sido deshechas. Amén. Las obras del diablo han sido deshechas. Bueno, ¿y sobre qué trabaja el diablo hoy en día? Sobre las falacias o las fantasías o las mentiras humanas. Las mentiras que la cultura del mundo en todas sus manifestaciones va desarrollando por causa de esta influencia diabólica que nos roba la libertad. Cuando vienes a Jesús, la opresión y la influencia demoníaca ya no tienen poder sobre ti ni ningún derecho sobre ti. Amén. No tienen, a menos que tú se los concedas y te dejes arrastrar por esa influencia. Y en lugar de pensar con la mente en Cristo, piensas con una mente humana que está asediada por las artimañas del diablo. ¿Verdad que sí? Pero nosotros vivimos en otra condición. La esencia del concepto de liberación, ¿ha escuchado? Liberación sobre los cautivos, liberación sobre la opresión demoníaca. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado que una persona, un cristiano, de repente está tan atormentado, influenciado por la cultura de la cual viene, por la crianza que tuvo? Se desarrollaron ahí ciertas conductas que hasta lo enfermaron, porque la personalidad se enferma. Usted sabe eso, los trastornos de la personalidad. Entonces, las personas a veces son afectadas por el medio que los rodea. Y cuando estas personas no son capaces de pararse por sí solas delante de Dios y caminar con confianza, son asediados por los tormentos demoníacos. Y estos tormentos demoníacos producen esclavitud a una conducta que se repite en el tiempo. De ahí los vicios, de ahí las malas costumbres, las malas palabras, las malas reacciones, los complejos, todas esas cosas que nos hacen la vida más difícil. No son otra cosa que una influencia diabólica metiéndose en nosotros. Y cuando pasa eso, hablamos y decimos, bueno, esta persona hay que hacerle una liberación, hay que liberarlo de los demonios. Y eso es una verdad total. Y eso es un ministerio que desarrolla la iglesia. Pero este ministerio tiene que desarrollarla sobre este valor extraordinario. Las obras del diablo han sido deshechas. Entonces cuando usted le dice a un demonio, sal de él, en el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad para que eso acontezca.
pero tienes que estar establecido sobre esta verdad. Aleluya. ¿Estás seguro de eso? Tienes que afirmarte tu camino. Por eso hay que estar establecido en esta verdad que se hace presente en todo nuestro contexto y nos dice somos más que vencedores, pero con un poder, una victoria que es absolutamente grande, que prevalece en el tiempo. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Por eso Dios influencia en ti a través del Espíritu Santo, para que tú tomes una decisión final. Amén. Antes de que tomes la decisión, hay un mecanismo en el subconsciente que establece una motivación que te lleva a tomar esa decisión. Eso está comprobado por la neurociencia, ya lo he hablado de eso. Entonces, frente a eso, Dios nos impulsa. Amén. Por eso es que tienes que escuchar la palabra, porque la palabra te va limpiando y te va transformando. Pero si tú no entiendes o no quieres entender, caes en el comportamiento y la opresión demoníaca. Por favor, pon Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 al 11. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Usted lo ha leído más de alguna vez. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, ojo que es como, no es que es un león, ¿lo tienen claro? Y si no, acláreselo ahora mismo. Como león rugiente, que trata de imitar a un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes como en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Sabe lo que significa esa última frase? Somos más que vencedores, porque Dios obtuvo la victoria. Entonces no hay ninguna cosa, por fuerte que sea que tú estés pasando, que te vaya a mover de la mano del Señor, a menos que tú te salgas de la cultura en la cual tienes que desarrollarte. Te salgas del ámbito. Para eso Dios actúa en ti todos los días. Y está el Espíritu Santo. Entonces, ¿somos más que vencedores? Las obras del diablo no tienen poder sobre ti. No tienen poder sobre ti. No tienen poder para guiarte. Aleluya por eso. Pero ¿sabes qué? Aquí hay otra cosa mucho más grande aún, y que nos plantea otro panorama frente al mundo en el que vivimos, que nos plantea un tema de misión, un tema de propósito, como lo hemos dicho muchas veces, porque estamos abocados a esto: establecer en tu corazón un tema de destino, un tema de propósito. ¿Para qué vives? ¿Cómo te sustentas? ¿Para qué te desarrollas? ¿Para qué te suceden cosas? Te suceden cosas porque Dios, que está contigo, en medio de ti, está pretendiendo que se desarrolle en tu vida un testimonio. Amén. Un testimonio que le muestre al mundo quién es tu Dios, quién es el que te sustenta, quién es el que te desarrolla. ¿Sí, iglesia? Porque papá no tiene un tema contigo nada más. Mira otra cita, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Un texto fundamental en esta verdad que estamos estableciendo. ¿Qué estamos diciendo? Jesús deshizo las obras del diablo, pero no solamente para ti, para que el diablo ya no te moleste más ni tenga incidencia sobre tu vida. Dios deshizo en Jesucristo las obras del diablo porque quiere, ¿qué cosa quiere Dios?
que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Todos los hombres, todas las personas, en otras palabras, sean, ese es el corazón del Padre, que todos sean salvos. Ahora, lo maravilloso de esta palabra salvo, que en griego sozo, tiene que ver no solamente con la salvación del alma para con Dios, sino que con una condición de vida de libertad, de sanidad, de prosperidad, de perseverancia por parte de la gracia de Dios en tu vida, que te hacen libre continuamente. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres, porque de tal manera amó Dios a quienes, al mundo entero. Dios tiene amor para con todas las personas del mundo, ¿sí o no? Amén. Para eso es que tú y yo, que estamos ya en Cristo, tenemos una misión en la vida. Amén. Un propósito. Entonces la bondad de Dios nos pone en una posición poderosa, porque el diablo está bajo nuestros pies. ¿Cuántos lo saben? Amén. Aleluya. Yo tengo seguridad que el diablo no me va a ganar a mí. Amén. Y yo puedo desarrollarme con confianza frente a cualquier situación en que esté. Solo tengo que aprender a vivir de acuerdo a ese nivel de autoridad. Pero esa posición de privilegio no es para mí nomás. Es que yo tengo que llevar este privilegio, que es nuestra responsabilidad frente al mundo en el fondo. Si bien nosotros no somos responsables por lo que le pasa a cada persona que está en este mundo, somos responsables de llevar a cada persona que está en este mundo el bien de Dios, la salvación de Dios, porque Él te salvó a ti. ¿Cuántos lo creen que te salvó? Dad de gracia lo que por gracia recibisteis. Aleluya. Entonces, por esto que Jesús ha vencido y ha deshecho las obras del diablo, tiene una significancia poderosísima, potente, que establece a este fundamento de que Dios es bueno, que nos da una visión trascendente. Mira, para que me entiendan lo que quiero decirte, déjame darte otra cita más. Todas van a venir la próxima semana, no se preocupe, no se le va a olvidar. Pero ponme por favor a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 29. También hemos hablado muchas veces acerca de este texto. Mira lo que declara este texto. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Léamelo, por favor. Amén. ¿Qué es irrevocable? Dones y llamamiento de Dios. Esto poderosamente significa, hermanos, en términos simples, que Dios nunca se apartará de sus propósitos para contigo, ni de los dones que te ha dado. Nunca. Muchos tienen historia y se escuchan habitualmente: yo en un tiempo me paraba y levantaba la mano y se caían 10.000. Por ser exagerado, ¿no es cierto? No pasa, pero pasa. Bueno, pasa en otros ámbitos, no en nuestro país todavía, pero viene. Aleluya. Potente, y hacía esto y hacía, en término pasado esto otro, pero ahora no, ahora estamos esperando en el Señor, decimos a veces, porque me caí y no me he podido volver a levantar, o que quedó ahí en la historia nomás. Pero el llamamiento que Dios te ha hecho y los dones que Él te ha dado no se vuelven atrás. Siempre están vigentes. Es solo que tú los reconozcas, es solo que tú los actives, es solo que tú lo vuelvas a creer.
¿Sí, iglesia? ¿Y cuál es el sentido de esto? Que traspasemos la debilidad humana y cumplamos lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Gracias, Jesús. Entonces, por torpe que seamos, por porfiado que nos pongamos, por débiles que la situación nos hagan estar, por causa del esfuerzo que no le hicimos como corresponde, en fin, nos cansamos, y si nos cansamos nos mareamos, empezamos a pensar las mismas tonteras, nos tropezamos, ¿verdad que sí? Por complicada que se ponga la situación de tu vida, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Nada te puede separar de su amor. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Lo sabes eso, ¿verdad que sí? Entonces todas las veces tú te puedes volver a parar. ¿Por qué? Porque Dios tiene en tu vida un propósito trascendente que tú y yo tenemos que entender. Las obras del diablo han sido vencidas. ¿Y quién va a hacer manifiesta esa verdad? Es la iglesia de Jesucristo, que se para en libertad, que se para con confianza, que se para con atrevimiento para enfrentar cualquier potestad. Aleluya. Y en lugar de siempre estar temiendo al poder de las tinieblas, mejor témale a Dios. Porque el temor de Dios produce vida, pero el temor al diablo destruye. ¿Sí o no? Te roba el sentido de la vida. Y siempre estás a la defensiva. Siempre estás orando con el sentido de que era como cuando éramos niñitos y orábamos en la cama. Yo me acuerdo todavía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche. Y se la saben, ¿eh? Pecadores, ¿eh? Santa María. No, ahí ya le pusimos. Dios te ha llamado a estar ahí en el frente. ¿Sabes por qué? Porque es en el frente donde tú vas a recibir revelación para la conquista. ¿Qué revelación? Si todo está revelado en la Escritura. La revelación específica que tú necesitas recibir de parte de Dios para libertar a los cautivos. Amén. Cuando tú estás atento para la batalla, entendido que estás capacitado con toda la armadura de Dios para resistir al diablo. ¿Sí o no, iglesia? Esto no es en un contexto tan personal que es solo para ti. Tú tienes que tratar de procurar ese estándar para que no te vaya mal. No, tú te mueves confiado y apasionadamente porque estás en este mundo para libertar a otros así como tú has sido libre. Y tu libertad va a prevalecer, se va a enriquecer en la medida que te desarrolles en esa libertad. ¿Libertad para qué? Para representar a Jesucristo. Amén. Fielmente. Representarlo en nuestra manera de vivir, con nuestra cultura, que me dice, papá es bueno y ha deshecho las obras del diablo por medio de Jesucristo. Por lo tanto, yo lo represento y estoy aquí para andar en esto. Cualquier cosa que haya en tu vida, hermanos míos, cualquier cosa que haya en tu vida que te impida honrar y servir a Dios con confianza y en el propósito de tu vida, cualquier cosa que haya, sea de tu pasado o de tu presente, que está ahí llevándote hacia el mal tal vez, o amenazándote, o disminuyéndote en tu valor de ser, eso no prosperará. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Tienes que afirmarte sobre ese valor, porque este es el tiempo, hermanos míos, estamos seguros de eso por los acontecimientos. Es el tiempo de la última gran cosecha. ¿Sabes quiénes tienen la hoz? No son los ángeles, es el pueblo de Dios.
son los hijos de Dios. Son los que están empoderados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Son los que tienen una misión en este mundo. Alcen los ojos y vean los campos que están listos para la cosecha. Y preparen la hoz, porque vamos a cosechar. ¿Y qué vamos a cosechar? Hermano, no es que vas a cosechar bendición. No es que vas a cosechar seguridad emocional, económica, familiar. Tú no tienes que trabajar por eso, porque Dios ya trabajó por ti. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que cosechar? Vidas. Vidas que están en cautividad. Por eso es que cuando hablamos que cuando Dios viene sobre tu vida, te capacita, y te capacita con palabras de conocimiento, para que tú en algún momento, sea que vayas en un bus o en un avión o estés en cualquier lugar, Dios te va a dar una palabra para alguien que tú tienes que impartirle y hacer libre a esa persona. ¿Sí o no? Con toda autoridad en el Señor. No tienes que complicarte con tratar de llevar a un rito especial, entre comillas, que decimos de liberación, donde a veces le damos más cueca al diablo que a Jesucristo, que ha venido a libertar a los cautivos. Nunca he visto en el Evangelio, cuando a Jesucristo le presentaron un endemoniado, nunca vimos a Jesús allí haciendo zambas y canutas para que salieran los demonios. ¿Lo vio alguna vez? No veo a Jesucristo yendo a preparar un saumerio, una hierbita, oyéndose por ahí como 40 días al desierto para que Dios libertara a aquel. Cuando Jesús habló de eso, le habló a sus discípulos que no podían echar fuera el demonio, porque les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de eso? Pues ¿a qué se refería Jesús? Que la oración y el ayuno, ¿saben lo que despiertan en tu corazón? La compasión, la pasión del Padre para libertar a los cautivos. No es que te da un poder especial, me voy a ir a ayunar 40 días para tener poder sobre el diablo. El ayuno no te da ningún poder. El ayuno hace que tu corazón se ablande para que lata a favor del otro, porque Dios quiere salvar a los cautivos. Y para eso se necesita un corazón compasivo, que apasionadamente tú digas una palabra sin dudarla. Porque cuando estás llena de religio o de religiosidad, es porque estás lleno de esquemas, de patrones, de cierto. ¿Cómo es que tenía que decir la sangre? La sangre de Jesucristo. Y golpeo la mesita debajo por si acaso, si esa no me resulta. Entonces nos llenamos de esquemas y de formas, cuando lo único que tú tienes que manifestar es el reino. Porque el reino vino a ti. ¿Para qué? Para que otros lo tengan. ¿Cuántos están creyendo esto, mi hermano? Entonces, esto significa simplemente, cualquier cosa que haya en tu vida que te esté complicando la existencia, no prosperará. Y esto es poderoso y significa que las obras del diablo han sido destruidas. Nada te puede limitar. Y tú puedes traer a libertad a otro. Para esto, dice la palabra, vino Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a subirse en esta barca? Aleluya. Esta barca va mar adentro. No se preocupa si hay tempestad o no. Esta barca va mar adentro a buscar peces. ¿Sí? Y los peces representan para nosotros las millones de almas que están a nuestro alrededor, gritando, gimiendo desesperados por una verdad que los haga libres. Y nosotros tenemos esa verdad. ¿Verdad que sí? Entonces ya no le tema más al diablo. Ya no esté protegiendo más a sus hijos con oraciones lastimosas. Dios mío, cubre a mis hijos del diablo, que no se los vaya a llevar, que no les pase esto. Párese con autoridad y declare lo que Cristo hizo en la cruz. Y diga con toda autoridad, mi descendencia será poderosa en la tierra. Porque herencia de Jehová son los hijos.
etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Por esto es que nosotros tenemos que ser transformados por esta cultura, para que hagamos las cosas como corresponde, para que comencemos a tener oraciones poderosas que tienen resultados. Aleluya. No que esté orando por años la misma cosa y no tenga ningún efecto. Su oración va a ser escuchada por el Padre. Amén. Aleluya. Pero el resultado tiene que ver primero con los tiempos de Dios, pero en segundo lugar con la fe que tú tengas. ¿Lo entiende, mi hermano? Entonces no estamos jugando a tratar de ser cristianos. Somos cristianos porque estamos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras que el Padre preparó de antemano. Empodérate de esta palabra. Yo quiero activar esta palabra en tu vida esta mañana, para que en esta activación tú te empoderes y tengas, ¿sabe qué? Personalidad. Amén. O sea, que eres capaz de presentar tu persona delante de los hechos y los demás con tal convicción de que cosas van a suceder. ¿Sí? Que usted pueda decirle donde sea que vaya: aquí vengo yo que estoy en Jesucristo. Bueno, dígaselo para adentro para que no sea tan presuntuoso y los demás no te malentiendan, pero usted tenga una imagen correcta acerca de ti mismo. Amén. Tú no tienes que buscar en nadie más que en Dios lo que Él tiene para tu vida. Aleluya. Él te lleva adelante. Él te lleva adelante y te pone en las situaciones para que tú perseveres hasta el fin. Ponte en pie conmigo porque vamos a activar esta palabra. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, iglesia, a modo de conclusión, escuche bien, a modo de conclusión final, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora escucha esta otra parte. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta el derecho que tenemos? ¿Sabe por qué? Porque Jesús deshizo las obras del diablo. El diablo ya no tiene potestad sobre ti, ni incidencia en tu vida, a menos que tú se lo permitas. Pero hoy empodérate en esta palabra y puedes pararte donde sea que estés, y como sea que estés, tú puedes pararte con una convicción clara en tu vida. Es esta: Jesús deshizo las obras del diablo. Ya no hay nada que me limite. El pecado no se enseñoreará de mí, porque Cristo pagó por mi pecado. Amén. Y venció al diablo que me incita al pecado. Aleluya. Entonces puedo pararme con confianza para enfrentar mi vida con el llamado de Dios. Un llamado que tiene dones irrevocables, que tiene gracia permanente para que grandes cosas sean hechas a través de nuestra vida. ¿Lo cree conmigo? Entonces yo quiero invitarte a que tú hagas conmigo esta declaración de fe que tengo escrita y que después la va a tener escrita en el segundo fascículo de esta serie de enseñanza. Quiero que repita conmigo esta mañana con toda confianza. Diga conmigo: Padre, gracias que somos tuyos. Gracias que has vencido al diablo y has deshecho sus obras por medio de Jesucristo. Gracias que el mal ya no tiene poder sobre mí. Ahora creo que Jesús es mi libertador y en su nombre puedo ir al mundo
con confianza de que venceré y traeré libertad y sanidad a otros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso. Aleluya. Gracias, Padre.